Soy Eun, una mujer de más de 75 años, y lo que estoy a punto de relatar ocurrió en un día común y corriente de mi vida. Anhelaba con ansias la comodidad de mi hogar, así que opté por acortar el trayecto, adentrándome por un sendero polvoriento. Jamás anticipé que esa decisión me conduciría a uno de los episodios más impactantes y aterradores que he experimentado. Sin saberlo, me adentré en una casa en ruinas, un lugar que había sido evitado por todos durante años. La escena que encontré en su interior me heló la sangre. En un rincón sombrío, una joven, sucia y visiblemente aterrorizada, se acurrucaba, abrazando a un bebé. Sí, un bebé de verdad, recién nacido, que emitía un llanto débil y casi imperceptible. Fue allí, en ese instante, donde mi vida dio un giro inesperado. La revelación que presencié en aquella casa me atormentó durante noches enteras. Si crees haberlo visto todo, prepárate para desentrañar lo que se escondía tras ese llanto silencioso y esos ojos llenos de pavor. Antes de proseguir, te invito a compartir la ciudad desde donde me escuchas. Me encantaría saber cómo resuena mi voz en ustedes, mis queridos oyentes. Les aseguro que leeré con atención cada uno de sus comentarios y responderé a ellos con el mayor gusto. No olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para que mis palabras lleguen a más corazones. Siempre he creído que la vida no se termina cuando los años se acumulan, sino que simplemente cambia de forma. Vivo sola en una humilde casa en el barrio de Ponteca, en las afueras de Conselheiro Lafayette, desde que mi querido Antonio falleció hace casi 10 años. La soledad, aunque al principio me pesaba, ya no me asusta tanto, he aprendido a encontrarle compañía. Tengo mis queridas orquídeas, mi radio que sintonizo los domingos por la mañana para escuchar música tradicional, y la grata visita de los vecinos, quienes aún mantienen la costumbre de venir a tomar un café conmigo y compartir un rato de conversación. Ese día, el cielo se mostraba cubierto por nubes oscuras y amenazantes, anunciando una tormenta que no tardaría en desatarse. A pesar del mal tiempo, debía ir a la tienda del señor C a buscar mi medicina para el corazón y comprar harina de maíz, ingrediente esencial para el pastel que horneo cada jueves. Decidí marcharme cuanto antes de que comenzara a llover, pensando mientras cerraba la vetusta puerta de madera que, con su pintura desconchada, pedía a gritos una nueva mano. El trayecto hasta la tienda no era largo, unos 20 minutos a pie, un ritmo adecuado a mi edad, pero aquel día, impulsada por la urgencia, opté por un atajo que me llevaría por la parte trasera de la antigua casa de los Oliveira, una propiedad abandonada hacía más de 10 años, desde el fallecimiento del viejo patriarca, quien no había dejado herederos interesados en conservarla. La casa de los Oliveira, rodeada siempre de un halo de misterio, era objeto de diversas historias. Algunos afirmaban que estaba embrujada, que en las noches de luna llena se escuchaban los lamentos de la difunta esposa del patriarca, mientras que otros, más pragmáticos, sostenían que se había convertido en un refugio para drogadictos o fugitivos. Aunque nunca presté demasiada atención a esos rumores, tampoco me sentía del todo cómoda pasando por allí sola, especialmente con el cielo tan encapotado que amenazaba tormenta. A pesar de ello, cuando aún me encontraba a mitad del trayecto, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, y el atajo que pasaba por la casa se presentó como la única alternativa para evitar empaparme por completo. «Que Dios me proteja», murmuré mientras realizaba la señal de la cruz, tal como me había enseñado mi abuela desde que era niño. Acto seguido, empujé la oxidada puerta de hierro, que cedió con un chirrido estridente como si se quejara de mi intromisión. La maleza cubría gran parte de la entrada, obligándome a apartar algunas ramas para poder seguir adelante. Fue entonces, al levantar la vista hacia la imponente mansión, con sus ventanas rotas y las paredes desconchadas, cuando mi corazón dio un vuelco. De una de las ventanas del piso superior, emanaba una luz parpadeante. Un brillo tenue y amarillento, similar al de una vela o un farol de aceite. Aquello no tenía ningún sentido, pues la electricidad de aquel lugar había sido cortada hacía décadas, algo que todos en la región conocían. ¿Acaso había alguien viviendo allí? Un escalofrío helado me recorrió la espalda, producto de una mezcla confusa de miedo y fascinación.
Mi mente racional me gritaba que continuara mi camino, que ignorara la misteriosa luz que emanaba de la casa y me mantuviera alejado. ¿Qué podía hacer un viejo como yo si me encontraba con criminales o adictos dentro? Pero mi corazón, ese inagotable motor de emociones, siempre había sido mi brújula más certera. Algo dentro de mí me impulsaba a acercarme a la vivienda, una fuerza invisible me arrastraba hacia ella, tirando de mis brazos. La lluvia, hasta ahora era una leve llovizna, comenzó a arreciar, las gotas pesadas golpeaban con fuerza mi gastado paraguas, como si intentaran persuadirme de que buscara refugio. Solo le echaré un vistazo, me dije, intentando controlar el temblor en mis manos ancianas. Avanzaba lentamente por el oscuro callejón de adoquines que conducía a la entrada principal, cada paso era más dudoso que el anterior. Las tablas del porche crujieron bajo mis pies, revelando mi presencia a quienquiera que estuviera dentro. Frente a la imponente puerta principal, construida con gruesa madera que atestiguaba un pasado esplendoroso, y ligeramente entreabierta, señal inequívoca de no ser la única presencia en aquel lugar desolado, me detuve. Toqué la madera húmeda y la empujé cautelosamente. En ese instante un sonido me heló la sangre y aceleró los latidos de mi corazón, un llanto. No era un llanto cualquiera, sino el inconfundible, agudo y desesperado sonido que solo un recién nacido puede emitir. Era como una súplica que provenía de las entrañas de la casa, resonando por las estancias vacías y llegando hasta mí, demandando ayuda. Olvidé el frío, la lluvia, los años vividos, y hasta los prudentes consejos de mi esposo sobre evitar meterme en problemas. Un bebé aquí, musité incrédula, mientras mis ojos se esforzaban por adaptarse a la oscuridad del interior. El aire denso, cargado con el olor rancio de la humedad y el silencio del olvido, se entremezclaba con una sensación más punzante, la desesperación palpable de un ser humano. Me adentré cautelosamente, impulsado únicamente por el sonido de un llanto desgarrador que parecía ganar fuerza. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con la voz entrecortada, solo para ser respondido por el eco solitario de mi propia voz, reverberando contra las paredes desconchadas. La débil luz que había divisado desde la ventana provenía de una habitación al fondo, posiblemente lo que alguna vez fue la cocina o la despensa de la vieja casa. Me dirigí hacia allí, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho y aferrando con firmeza el bastón, como si fuera mi única defensa. Al llegar al umbral de la habitación, la imagen que se reveló ante mis ojos grabó en mi memoria una escena imborrable. En el rincón más apartado, sobre un improvisado lecho de trapos y cajas de cartón, se encontraba un niño pequeño, casi un bebé, con el cabello desordenado cubriéndole el rostro pálido y sucio. En sus brazos, arropado precariamente por una manta vieja y deshilachada, un bebé minúsculo se movía débilmente, su llanto apagándose gradualmente, como si la energía se le escapara. El niño, con ojos grandes y asustados, alzó la mirada hacia mí, y en esa mirada encontré una combinación de pánico y desesperada súplica que me destrozó el alma. Petrificado en el umbral de la lúgubre habitación, sentí que mi corazón amenazaba con saltar de mi pecho. El niño, con los ojos desmesuradamente abiertos, abrazaba al bebé con fuerza, como protegiendo un tesoro preciado. Un instante de silencio absoluto nos envolvió, interrumpido únicamente por el constante y suave golpeteo de la lluvia contra los cristales. Avanzando con cautela hacia ella, la vi encogerse aún más en la penumbra del rincón, como un frágil pajarillo acorralado. No debe tener más de 15 años, pensé al contemplar su figura delgada y su rostro infantil, surcado por profundas ojeras. Por favor, no llame a seguridad, susurró con voz apenas audible, dominada por el miedo. No vine a robar, solo buscaba un refugio. La angustia palpable en sus palabras hizo eco en lo más profundo de mi ser, despertando una emoción que creía sepultada tras la partida de mi nieto. No avisaré a nadie, querida, aseguré, procurando que mi voz fuera lo más calmada posible. Mi única intención es auxiliarte. Ella me observó con intensidad por un breve instante, sopesando la posibilidad de confiar en mí. Un sollozo frágil y esporádico perforó el silencio, oprimiendo mi corazón. ¿Puedo acercarme?, pregunté indicando el bulto envuelto en una manta vieja.
La joven vaciló, pero finalmente asintió con un leve movimiento de cabeza. Me acerqué lentamente sintiendo el frío del suelo de baldosas agrietadas bajo mis pies. El ambiente era sofocante, impregnado de un fuerte olor a suciedad mezclado con algo más inquietante, el inconfundible aroma de la fiebre. Me arrodillé a su lado, desoyendo el dolor punzante en mis articulaciones. El niño era minúsculo, casi etéreo, con la piel encendida y su rostro contraído en una mueca de sufrimiento. Su apariencia era frágil, como si su existencia fuera reciente, tal vez de tan solo unos pocos días. ¿Es un niño?, pregunté, observando detenidamente al pequeño ser. Sí, respondió la joven madre, relajando ligeramente su postura defensiva. Nació hace 3 días. 3 días, Dios mío, exclamé con incredulidad. ¿Y has estado sola aquí desde entonces?, ella asintió, y las lágrimas comenzaron a inundar sus ojos. Intenté disimular mi horror, 3 días en ese cubículo insalubre, sin atención médica, sin comida adecuada, sin nada. Era un milagro que ambos siguieran con vida. ¿Cómo te llamas, querida?, pregunté sacando mi pañuelo de seda para cubrir al bebé. Aurora, respondió tras una breve pausa. Ya tiene nombre, todavía no, admitió, mirando a su hijo con una mezcla de amor e incertidumbre que me conmovió profundamente. Aurora, necesitáis ayuda. Sabes que no podéis quedaros aquí. Este lugar no es seguro, especialmente con un recién nacido. Ella se mordió el labio, y nuevas lágrimas rodaron por su rostro sucio. No tengo a dónde ir, confesó con la voz rota. Si vuelvo a casa, las palabras se quedaron suspendidas en el aire, pero la mirada de pánico en sus ojos fue suficiente para desentrañar la historia que se escondía detrás de esa frase incompleta. Con la lluvia golpeando sin cesar contra el cristal, Aurora finalmente se decidió a contar su calvario, las palabras fluyendo con la fuerza de un río desbordado tras meses de silencio forzado. Había escapado de su hogar hace casi 1 año, huyendo del acoso constante y las insinuaciones inapropiadas de su tío. Sus intentos de denunciar la situación fueron inútiles, nadie le creyó, ni siquiera su propia madre, quien la acusó de inventar todo para buscar protagonismo. El único apoyo lo encontró en el vecino, un joven de 18 años. Juntos huyeron, luchando por sobrevivir, aceptando cualquier trabajo que se presentara y durmiendo donde encontraban refugio. Cuando descubrió que estaba embarazada, sintió un rayo de esperanza, creyendo que las cosas podrían cambiar. El joven le prometió que buscaría trabajo y que encontrarían un lugar para vivir los 3, pero el miedo lo consumió. Un día, después de que el bebé naciera en un hospital público, donde ella utilizó un nombre falso para protegerse, él simplemente se esfumó. Se marchó con la excusa de ir a buscar comida y nunca más regresó. Después de haber permanecido en el hospital el menor tiempo posible, temiendo que descubrieran su verdadera identidad y la forzaran a volver a un hogar que ya no existía, Mariana se refugió en esa casa deshabitada, llevándose consigo a su recién nacido. La supervivencia dependía del agua que aún manaba del grifo en el patio y de las pocas galletas que había comprado con las últimas monedas que le quedaban. Mientras Mariana compartía su historia, observé al bebé en sus brazos, cuya fragilidad era palpable, su respiración era rápida y superficial, y su piel mostraba un color enfermizo. Mariana, por su parte, también evidenciaba un estado de salud precario, con las mejillas encendidas y los ojos brillosos, un brillo que reconocí como el de la fiebre alta. Al concluir su relato, Mariana lucía exhausta, como si el peso de sus propias palabras finalmente la hubiera doblegado. Noté un ligero bamboleo en su cuerpo seguido de un movimiento instintivo de mi parte, extendí los brazos justo a tiempo para recibir al bebé cuando ella, repentinamente, se desplomó perdiendo el conocimiento. «Dios mío», exclamé sobresaltada y con el corazón latiendo con fuerza, intentando mantener al pequeño en equilibrio con un brazo, mientras con la otra mano le daba suaves golpecitos en la mejilla a Mariana, intentando despertarla. Al instante, al tocar su frente, sentí el calor abrasador de la fiebre. Era crucial actuar con rapidez, pero la idea de mover a ambas, madre e hijo, a un lugar seguro me parecía una tarea imposible.
Mi edad que limitaba mis fuerzas y la lluvia torrencial que convertía el suelo en un barrizal, hacían la situación aún más complicada. Mi mente trabajaba a gran velocidad, buscando desesperadamente una solución. Podía llamar a una ambulancia, pero temía la intervención de las autoridades y la posible separación de la madre y el bebé. Otra opción sería regresar a mi casa para buscar medicamentos, pero ¿qué pasaría si la salud de Mariana se deterioraba mientras yo no estaba? El llanto del bebé, cada vez más débil, inundó mis oídos, intensificando mi angustia y desesperación. En ese instante mi mente se iluminó con el recuerdo de Lucía, mi vecina, una enfermera que trabajaba en el centro de salud. Ella, con su conocimiento médico, podría ser la solución que necesitábamos. Además sabía que Lucía, por su naturaleza bondadosa, no dudaría en ayudarnos ni llamaría a las autoridades sin una razón justificada. Decidí que ella era la mejor opción. Después acomodé con sumo cuidado al bebé junto a Mariana, asegurándome de protegerlas de la humedad y de cualquier corriente de aire. Voy a buscar ayuda, mis amores, prometí en voz alta, aunque sabía que Mariana, en su estado, no podía oírme. Ya no están solas, susurré para darme fuerzas y con esas palabras, eché a correr, mis piernas envejecidas moviéndose lo más rápido que podían. Estaba decidida a salvar esas dos vidas que el destino había puesto en mi camino. Me lancé a la lluvia, corriendo como no lo había hecho en años, sintiendo mi corazón latir frenéticamente con la desesperación. El barro se adhirió a mis zapatos. El paraguas, inútil, lo había olvidado en la granja. Pero nada de eso importaba en ese momento. Empapada hasta los huesos, con mechones de pelo blanco y pegajoso cubriéndome la cara y jadeando por el esfuerzo, entré en casa. Mis manos temblaban incontrolablemente, dificultando incluso la simple tarea de abrir la puerta. Dios, por favor, ayúdame a salvar a esos niños, imploré en voz baja mientras reunía frenéticamente mi móvil, mantas limpias, botellas de agua y los pocos medicamentos que tenía a mano. Marcando el número de Lucía con dedos torpes, las palabras fluyeron de mí con urgencia: Lucía, necesito tu ayuda con urgencia. Hay una joven y un bebé recién nacido en la granja abandonada, y ambos tienen fiebre muy alta. Mi vecina, bendita sea su generosidad, no cuestionó nada. Simplemente me respondió que buscaría su maletín de primeros auxilios y que llegaría en 15 minutos. Sin dudarlo un instante corrí de vuelta a la finca, luchando por llevar todo lo que podía en mis brazos. Al regresar, Mariana había recuperado la consciencia, pero su condición era alarmantemente peor. Sus ojos, hundidos en sus cuencas por la fiebre, se abrieron con pánico al verme entrar con los brazos repletos de objetos. Cálmate, querida. Soy yo, Dalva. He venido a ayudarte, le expliqué con voz suave, acercándome con cautela para no aumentar su temor. Logré convencer a una colega que estudia para ser médico de que nos ayudara. Prometo que no le dirá nada a nadie. Mariana pareció tranquilizarse un poco y aceptó el vaso de agua que le ofrecí. Al poner mi mano en su frente noté que ardía en fiebre. Miré de nuevo al recién nacido y su estado era igualmente preocupante. El bebé apenas se movía, su piel estaba caliente al tacto y su respiración se percibía cada vez más débil. En pocos minutos Aurora llegó completamente empapada por la fuerte lluvia, pero con la firmeza que caracteriza a los profesionales de la salud en situaciones críticas. Sin demorarse en preguntas innecesarias, y tras evaluar la situación de ambas, actuó con rapidez. Primero revisó al bebé y luego a Mariana. El diagnóstico fue rápido y alarmante: infección postparto en la madre, posiblemente causada por la falta de higiene durante el parto. Y el bebé sufría de deshidratación severa y una posible infección. Debemos llevarlas al centro de salud inmediatamente, Dalva, ordenó Aurora, guardando el estetoscopio con una expresión sombría. Aquí no podemos hacer nada. Mariana, quien había permanecido callada observando la situación, me aferró el brazo con una fuerza inesperada para su delicado estado. No puedo ir al centro de salud, me regresarán al albergue y me separarán de mi hijo, sollozó, el pánico palpable en su voz temblorosa.
Intenté tranquilizarla, explicándole que su salud y la de su bebé corrían un grave peligro, pero ella se aferraba a su temor. Fue entonces cuando Aurora, con una idea repentina, interrumpió: ¿y si decimos que eres la sobrina nieta de Dalva, que vino a visitarla y el bebé nació prematuramente? Así evitaremos la intervención de las autoridades por ahora y recibirás la atención médica que necesitas. Mariana me observó, sus ojos brillantes por la fiebre, con una mezcla de esperanza y dudas. «¿Harías eso por mí?», susurró, su voz apenas audible. «Haría mucho más, mi querida», respondí sin vacilar. En ese momento una conexión imperceptible pero fuerte, más perdurable que los lazos familiares, se entrelazó entre nosotras. Con un plan apresurado, logramos llevar a ambas mujeres al centro de salud. Aurora al volante de su coche ya envejecido, y yo, abrazando al bebé y asistiendo a Mariana en el asiento trasero, emprendimos el camino. Durante el trayecto fuimos construyendo la narrativa que nos protegería. Mariana se presentaría como Beatriz, la hija de mi sobrina Sofía, fallecida, y que había venido a visitarme desde lejos. El padre del bebé, según la historia, era un novio que había desaparecido al enterarse del embarazo. Esta última parte, al menos, era verídica. Carecíamos de documentos, pues todo se había perdido con el equipaje extraviado en la estación de autobuses. Era una historia llena de vacíos, y yo, que siempre he sido pésima mintiendo, anhelaba que nadie indagara demasiado. Finalmente llegamos a la unidad de salud del barrio, el único centro médico de la zona, y nos dirigimos directamente a urgencias. La sala de espera, como era habitual, estaba repleta de gente, pero la crítica condición de Mariana y su bebé era tan palpable que el personal médico nos atendió con premura. La médica de guardia, una joven visiblemente cansada con ojeras marcadas, examinó a ambas pacientes con meticulosidad. Infección puerperal, diagnosticó mirando directamente a Mariana. Y el bebé muestra signos de deshidratación severa, posiblemente sepsis neonatal. Debemos ingresarlas de inmediato, pero hay un problema. Sin documentos, sin tarjeta sanitaria, ¿cómo vamos a registrarlas?, cuestionó con una clara desconfianza hacia la historia que habíamos improvisado. Sentí un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera articular una excusa, Aurora intervino: «Doctora, debe entender que está en estado de shock. Acaba de reencontrarse con su sobrina nieta, a la que no veía desde hace años, y la ha encontrado en esta precaria situación. ¿Podemos dejar los trámites burocráticos para más tarde, o prefiere tener 2 muertes en su conciencia?». Las palabras, dichas con un tono firme y penetrante, parecieron surtir efecto. Con un gesto de preocupación, la doctora, después de dudar un instante, tragó saliva y dio la orden de ingreso inmediato. Después de un parto que requirió atención urgente, separaron a Marta, la madre, de su recién nacida y trasladaron a la pequeña a la unidad de cuidados intensivos neonatals, la UCI. En medio del frío y despersonalizado pasillo del hospital, Elena sintió una punzada en el pecho, como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Lourdes, notando su angustia, le posó suavemente la mano en el hombro en un intento de consuelo. «Todo va a estar bien, Elena. Les has dado una oportunidad que muchos ni siquiera habrían considerado». Elena, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente, aunque una premonición sombría le susurraba que ese era solo el inicio de un sufrimiento prolongado. En la sala de espera, bajo la luz fría y artificial, Lourdes rompió el silencio. «¿Qué vas a hacer cuando estén fuera de peligro? ¿A dónde irán?». Elena, con la voz temblorosa, confesó que no se había atrevido a planear más allá del presente, actuando impulsada por una fuerza inexplicable que la había guiado hacia esa casa abandonada en una tarde lluviosa. Sus ojos se detuvieron en sus propias manos callosas, imaginando el vacío de su hogar y la soledad que la había acompañado desde que se quedó sola en el mundo. Luego, con la mirada perdida, dirigió sus ojos hacia el pasillo por el que Marta y su hija habían desaparecido. 2 vidas, la de una anciana y la de una niña, ambas delicadas y vulnerables, se habían entrelazado por obra del destino, creando un vínculo inesperado. «No lo sé, Lourdes», respondió Elena, con una voz temblorosa, «pero sé que no las abandonaré».
Con esas palabras, selló un pacto silencioso que cambiaría su solitaria vejez. Esas dos almas, la de la niña y la de su abuela, perdidas y llenas de incertidumbre, despertaron en Elena algo que creía extinto tras la partida de su hijo, el instinto primordial de proteger, cuidar y amar incondicionalmente. Las horas siguientes se prolongaron como si fueran eternas. Cada médico o enfermera que entraba en la habitación representaba una fugaz esperanza, un latido acelerado en su pecho. Lourdes permaneció a su lado hasta el momento de comenzar su turno en el centro de salud. ¿Podrás quedarte sola?, le preguntó con la preocupación reflejada en sus ojos. Sí puedo, respondió Elena, intentando mostrar una fortaleza que en realidad no sentía. He pasado por situaciones peores. Pero esa afirmación era una mentira piadosa. Pocas cosas la aterrorizaban tanto como la posibilidad de perder a esas dos criaturas que en cuestión de horas habían llegado a ser tan valiosas para ella. La noticia llegó a última hora de la noche. Hemos logrado estabilizar a su nieta, señora Elena, informó el médico, con una sonrisa esperanzadora. La infección es seria, pero ya hemos comenzado el tratamiento con antibióticos fuertes. En cuanto al bebé, su estado es crítico, está en la unidad de cuidados intensivos neonatales y las próximas 2 días serán decisivos. Elena, tratando de procesar la información, asintió lentamente. ¿Puedo ver a mi nieta?, preguntó, sintiendo extraña la palabra nieta al pronunciarla. El médico vaciló por un momento. Solo unos minutos. Necesita descansar. Siguiendo a una enfermera, Elena caminó por los pasillos fríos hasta la habitación de Marta. La joven, conectada a diversos aparatos, con tubos y cables por todas partes, parecía aún más frágil en la cama. Al verla, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas y susurró: «Mi bebé». «La están cuidando, querida», respondió Elena, tomando suavemente su mano. «Los mejores médicos están con ella». Marta, con una fuerza inesperada, le apretó la mano y preguntó: «¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros? Ni siquiera me conoce». Elena, al contemplar el rostro joven marcado por el prematuro sufrimiento, comprendió la verdad de inmediato. Podría ser Dios dándome una nueva oportunidad de ser madre. La noche se extendió entre la antigua habitación de Marta y la puerta de la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde Elena solo podía contemplar a la bebé a través del cristal. La pequeña, tan diminuta y delicada, se encontraba dentro de una incubadora, casi invisible entre los monitores y cables. Fue durante esa noche de angustiosa espera cuando Elena comenzó a analizar los desafíos prácticos que se presentaban: cómo podríamos enfrentar esta situación sin documentos legales, cómo permitirían el alta médica de Julia, cómo podríamos registrar a la bebé ante las autoridades, y qué sucedería si alguien descubría la verdad sobre nuestra situación, lo más crucial, cómo protegeríamos a ambas, a la bebé y a Julia, del peligro que representaba su abusivo padrastro. En caso de que las buscara, necesitamos urgentemente un plan. Decidida, mientras observaba el amanecer tiñendo el pasillo al día siguiente, Tida apareció con ropa limpia para mí y un café fuerte, que acepté con agradecimiento. Después de relatarle mis inquietudes, Tida, con voz baja, me preguntó: ¿estás completamente segura de querer involucrarte en todo este problema, Mara? Esto te podría causar graves dificultades, incluso problemas legales. Lo sabía y sentí la magnitud de la elección que estaba haciendo. Pero no puedo dejarlas ahora. Esa niña ha vivido experiencias que ningún niño debería enfrentar, y ese bebé es un milagro de supervivencia. Tida me observó fijamente durante un largo periodo. Después asintió lentamente. Entonces necesitaremos ayuda, afirmó finalmente. Conozco a alguien en el Consejo de Tutela. Es de confianza y puede asesorarnos sin poner en riesgo a la niña. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si esa persona decidía que lo mejor era separarlas o enviar a Julia de vuelta a casa? Tida pareció entender mi miedo. Mira, Mara, tarde o temprano tendremos que regularizar su situación. No podemos vivir huyendo para siempre. Estuve de acuerdo, aunque con cierta resistencia.
Tenía razón, por supuesto, pero en ese momento lo único que deseaba era asegurar la supervivencia de ambas. Los días siguientes fueron una experiencia emocional intensa. La salud de Julia mostraba una notable mejoría, algo que atribuía a su juventud. Sin embargo, el bebé seguía hospitalizado, luchando con todas sus fuerzas por sobrevivir. Con cada día que pasaba, mi afecto por ambas, Julia y su hijo, se hacía más fuerte. Julia comenzó a confiar en mí compartiendo detalles de su vida antes de huir. Su madre, una mujer débil y sumisa que eligió creer a su esposo en lugar de a su propia hija. Su padrastro, un hombre con buena reputación en el pueblo, dueño de un taller mecánico, que abusaba de ella cuando su madre se ausentaba por trabajo. La escuela, su único escape, donde encontró apoyo en su novio y en una profesora que, aunque sospechaba algo, nunca actuó. Cada historia que escuchaba fortalecía mi compromiso de protegerla. Al cuarto día ocurrió lo que tanto temíamos, una trabajadora social llegó al hospital, solicitando una reunión para discutir el caso de la joven madre indocumentada. La sangre se me heló. Julia, presa del pánico, me apretó la mano con fuerza. La mujer, una señora de unos 50 años, con el rostro marcado por el cansancio pero con una sonrisa amable en los labios, se acomodó en la silla junto a la cama. Mire, no estoy aquí para causarles problemas, comenzó, mirando primero a Julia y luego a mí. Pero es necesario regularizar esta situación. Sin los documentos necesarios, no será posible inscribir al bebé en el registro civil y, por ende, tampoco podrán recibir el alta médica. Tomé una respiración profunda, luchando contra el miedo, y reuní todo mi valor. Le voy a contar la verdad, pero le suplico que nos ayude, que no nos separe. Sentí la mirada asustada de Julia posada sobre mí, con la voz temblorosa, comencé a relatarlo todo. Le conté cómo encontré a Julia en la casa abandonada, la historia de los abusos sufridos, la huida desesperada y el nacimiento solitario del bebé. Cuando terminé, la asistente social, doña Elena, tenía lágrimas brillando en sus ojos. Escuchó nuestra historia en completo silencio, asintiendo levemente de vez en cuando. Al terminar, permaneció en silencio durante un largo rato con la mirada fija alternativamente en Julia y en mí. Finalmente suspiró profundamente como si cargara con el peso del mundo. ¿Comprenden el peligro al que se enfrentaron y al que aún se enfrentan?, preguntó, aunque su voz no sonaba a reproche. Lo que hizo doña Mara constituye, legalmente, un delito. Podría ser acusada de secuestro de un menor. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la compostura. Si salvar a una niña y a un bebé de la muerte es un delito, entonces adelante. Yo la asumiré, respondí, asombrándome a mí misma por la determinación en mi voz. Luana rompió a llorar en silencio. Por favor, no me separen de ella, suplicó al trabajador social. Ella me salvó. Es la única persona que realmente se ha preocupado por mí. Doña Elena elevó la mirada al cielo, como si buscara una solución. Luego sacó un pañuelo de su bolso y se lo ofreció a Luana. Haremos lo siguiente, propuso. Iniciaré un proceso de protección para la menor, pero solicitaré que se le otorgue su custodia provisional mientras investigamos las acusaciones de abuso. Tan pronto como la bebé fuera declarada fuera de peligro, iniciaríamos el proceso de registro, asignándole el apellido de la madre. Sabíamos que sería una lucha administrativa y legal, pero si lo que me habían contado era cierto, y lo creía firmemente, haríamos todo lo posible para protegerlas. Miré a aquella mujer, abrumada por una gratitud que las palabras no podían describir. Gracias, logré articular. Doña Elena cerró su libreta y se puso de pie. No me dé las gracias aún, señora Teresa. El camino será largo y lleno de obstáculos. ¿Está segura de que quiere emprender este viaje? Volví mi mirada hacia Luana, quien me observaba con ojos llenos de esperanza. Luego pensé en la pequeña, luchando por su vida. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí. Así, en aquella habitación de hospital, di el primer paso oficial para formar una nueva familia a los 68 años.
Una semana después de la reunión con la asistente social, la pequeña bebé finalmente salió de la unidad de cuidados intensivos, un momento que jamás olvidaré. Con la fuerza aún menguada pero fuera de peligro tras la infección, Luana, asistida por una silla de ruedas, fue conducida a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Por fin, a conocer a su hija desde que ingresamos en el hospital. La pequeña, cuyo rostro antes mostraba la palidez de la enfermedad, ahora lucía mejillas rosadas. Sus pequeños dedos, con una fuerza increíble, se aferraron al dedo de Luana, en un abrazo silencioso que parecía decir: «Estoy aquí, mamá. He superado la prueba». Las enfermeras, conocedoras de nuestra historia, al menos la versión que habíamos compartido, prepararon una cámara para inmortalizar el instante. «Tenemos que documentarlo», susurró una de ellas. Ya habían elegido un nombre, recordaron. Luana, con una sonrisa que iluminó su rostro por primera vez en días, dirigió su mirada a la bebé. «Isabela», pronunció suavemente. «Quiero llamarla Isabela. Como la bibliotecaria que siempre me ayudó en la escuela». Sentí mis ojos humedecerse. «Es un nombre precioso», respondí asintiendo. «Isabela Sales», agregué ofreciéndole mi apellido sin dudarlo. La sonrisa de Luana, amplia y radiante, iluminó su joven rostro, revelando la pureza que aún conservaba a pesar de sus experiencias. Mientras completábamos los formularios para registrar a Isabela, basándonos en el certificado de nacimiento emitido por el hospital, yo, con ingenua confianza, ignoraba por completo las terribles dificultades que se avecinaban. En aquella soleada mañana, inmersos en los trámites burocráticos que legalizarían la existencia de Isabela, creía que lo más difícil ya había quedado atrás, sin sospechar que solo estábamos al comienzo de una larga y dura batalla. Al día siguiente la tranquilidad fue interrumpida por la primera visita inesperada y desagradable. Preparaba con esmero mi pequeño apartamento para recibir a Luana e Isabela, acondicionando la habitación de invitados que casi nunca usaba, lavando la ropa de cama, y comprando pañales y ropa para la bebé con la inestimable ayuda de Zilda, cuando unos fuertes golpes en la puerta rompieron la calma. No eran los toques sutiles y educados de los vecinos o amigos, eran golpes secos, impacientes y hasta amenazantes. Con el pulso galopante abrí la puerta y me enfrenté a una mujer enjuta, aparentando unos 35 años, con el cabello teñido de un rojo descolorido y una mueca agria que le surcaba el rostro. Sin mediar saludo, ni siquiera una presentación, me espetó con voz dura: «¿Dónde está mi nieta?». En sus ojos, aunque carentes de la habitual calidez, reconocí la mirada de Amanda, lo que me hizo recordar a su madre. Aturdida, me quedé inmóvil por un instante, intentando descifrar cómo había dado conmigo. «Fue doña Celia, señora Elena», se escuchó decir desde detrás de la mujer. Me giré y vi al dueño de la panadería del barrio, el señor Jorge, con una expresión de evidente aflicción. «Vino por aquí buscando a una muchacha embarazada, mostrando una foto y todo». Le dije que no sabía nada, pero insistió. Y entonces pasó la señora Celia y, bueno, terminó por confesar que usted había ayudado a una joven. El corazón se me encogió al escuchar aquello. Aprovechando mi momentánea distracción, la mujer empujó la puerta y entró violentamente en mi casa. «Comprendo que estás ocultando a Amanda», declaró, sus ojos recorriendo la estancia con la esperanza de encontrar a su hija escondida. «Vi tu mensaje en el grupo de la iglesia pidiendo donaciones de ropa de bebé, solo puede ser para ella». Entonces recordé mi descuido al hacer la solicitud en el grupo de la comunidad, sin medir las consecuencias. Intenté mantener la compostura, invitándola a sentarse y ofreciéndole té, gesto que rechazó con desdén. «Me llamo Patricia», reveló finalmente presentándose, y era evidente su furia, no solo por el hecho de que yo, como insistía, estuviera encubriendo a su hija, sino sobre todo por las implicaciones que las acusaciones de Amanda sobre su marido pudieran salir a la luz. «No tienes idea del daño que esa niña ha causado a nuestra familia», espetó Patricia, caminando de un lado a otro en mi humilde sala. «Ha inventado mentiras terribles sobre Ricardo.
Después de casi destruir nuestro matrimonio y ahora, embarazada, huye de casa, sin saber de quién, para seguir propagando esas mentiras escandalosas. Sentía que la ira me consumía, pero me forcé a mantener la compostura. ¿De verdad cree que su hija de 15 años inventaría algo tan serio?, pregunté, intentando sonar lo más imparcial posible. Patricia se detuvo en seco y me clavó la mirada. Usted no conoce a Amanda como yo. Siempre ha sido conflictiva, celosa, manipuladora. Desde que me casé con Ricardo, ha intentado separarnos por todos los medios, hasta que se inventó esta historia absurda. La discusión podría haber continuado indefinidamente en ese tono, pero el timbre del teléfono interrumpió nuestra conversación. Era del hospital. Amanda había sufrido un empeoramiento y me llamaban con urgencia. Tengo que irme, le dije a Patricia, tomando mi bolso y las llaves. Mi nieta está mal. Por primera vez en mi vida, había llamado a Amanda por su nombre, frente a alguien que conocía la verdad sobre ella, y sentí una extraña satisfacción al hacerlo. Patricia, sorprendida, se quedó boquiabierta. ¿En serio?, repitió incrédula, esa niña es mi hija. No tienes ningún derecho sobre ella. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Abrí la puerta, manteniendo una calma que me sorprendía a mí misma. Llámela, respondí. Y cuando lleguen iremos todos juntos al hospital, donde está ingresada su hija, después de que casi muriera al dar a luz sola en un aparcamiento abandonado, porque tenía tanto miedo de volver a casa que prefirió arriesgar su vida y la del bebé. Estoy segura de que a la policía le encantará escuchar esta historia. Además, el Consejo Tutelar ya está al tanto de todo y ha iniciado una investigación. Así que si yo fuera usted, lo pensaría muy bien antes de hacer acusaciones. El rostro de Patricia se transformó en una mueca de furia y temor. Con voz rasposa, pero con menos fuerza que antes, la anciana me amenazó con arruinar mi vida. Puedes intentarlo, le respondí desafiándola mientras cerraba la puerta con llave y me encaminaba a la calle. El ritmo de mi corazón se aceleró con cada paso que daba hacia la parada del autobús, un preludio de la tormenta que presentía. A pesar del miedo, la imagen de Sofía y el pequeño Miguel me llenó de determinación. No podía rendirme, ellos dependían de mí. Al llegar al hospital, encontré a Sofía sumida en la angustia. En cuanto me vio, las lágrimas brotaron de sus ojos. Mi padre llamó, señora Elena, sollozó. Habló con una enfermera. Dijo que viene por mí, que me va a llevar. Intenté tranquilizarla, explicándole que nadie podía obligarla a irse en contra de su voluntad, sobre todo ahora que se había presentado una solicitud de protección legal para ella. El pánico atenazaba a Sofía, un miedo irracional la dominaba. Me hará daño, susurraba una y otra vez, su cuerpo convulsionado por el temblor. Ricardo me lastimará si regreso y también lo hará con Miguel. En ese instante se abrió la puerta de la sala de espera y apareció la doctora Beatriz, la asistente social, seguida por un hombre que se identificó como detective de la comisaría especializada en la protección de la mujer. Sofía, necesitamos que nos relates todo, desde el comienzo, solicitó la doctora con voz serena, pero firme. Tu padre está afuera, exigiendo que te den el alta. Necesitamos tu testimonio para evitarlo. En la mirada de la niña, vi el terror, el movimiento incesante de sus manos, pero también advertí otra cosa, firmeza. Por primera vez desde que la conocía, Sofía parecía decidida a pelear. ¿Puedo quedarme con ella durante la declaración?, pregunté al detective. Él asintió, usted es su tutora provisional. Tiene ese derecho. Apreté la mano de Sofía entre las mías, procurando transmitirle mi apoyo. Dilo todo, mi amor, por favor. Revela cada detalle, te lo pido por ti y por Miguel. Y así lo hizo. Durante casi 2 largas horas, Sofía relató con detalle los años de sufrimiento, los tocamientos y acciones indebidas que comenzaron cuando apenas tenía 10 años, las constantes amenazas, el silencio que protegía a su padre, y los intentos desesperados por buscar ayuda, todos ellos en vano.
Con cada palabra que salía de sus labios, sentía que mi corazón se hacía pedazos, pero al mismo tiempo, la ira crecía dentro de mí contra aquellos que, en lugar de protegerla, se convirtieron en sus crueles verdugos. Al finalizar su relato, Sofía se veía exhausta, pero también notablemente aliviada, como si se hubiera desprendido de una carga inmensa. El detective, con el rostro serio y concentrado, cerró su libreta. «Solicitaré de inmediato una orden de protección para usted», anunció. «Ni su padre ni su marido podrán acercarse a usted ni al bebé. Además, abriré una investigación formal contra Ricardo Albuquerque por agresión. En cuanto a su padre, podría enfrentarse a cargos por negligencia y complicidad». Sofía asintió lentamente con la cabeza levemente inclinada, mientras finas lágrimas silenciosas surcaban sus mejillas, humedeciéndole el rostro. «Gracias», murmuró con la voz entrecortada, apenas audible. Eso fue todo lo que logró articular. Tras la marcha de aquellos, nos encontramos solas en la habitación, envueltas en un silencio denso y pesado. En la cuna situada junto a la cama, Miguel dormía plácidamente, totalmente inconsciente de la tempestad emocional que se cernía sobre él y sobre nosotras. «¿Lo has visto?», pregunté, intentando proyectar una seguridad que no sentía en absoluto. «Ahora se hará justicia». Sofía tardó unos instantes en responder. Permaneció observando a su hijo con una mirada fija y profunda, como si tratara de grabar cada detalle en su memoria. Después se giró hacia mí mostrando una expresión que combinaba vulnerabilidad y una sorprendente sabiduría, casi desproporcionada para su edad. «¿De verdad crees que va a ser tan sencillo?», cuestionó en un susurro, la voz apenas audible. «¿Que van a creerme a mí en lugar de creerle a él, un hombre respetado, un empresario importante, contra una adolescente que se fugó de su casa y tuvo un hijo?» Tragué saliva con dificultad, incapaz de mentirle. No respondí con palabras, pero mi silencio lo decía todo. No sería fácil. Sería, con toda probabilidad, la batalla más ardua y difícil de nuestras vidas. Pero con el corazón apretado, le aseguré, lucharemos juntas, con todas nuestras fuerzas. Y ahora, Sofía, ya no estás sola. Nunca más me apretó la mano, entrelazando nuestros dedos con una fuerza que casi me dolía, como si fuera la única tabla de salvación para ambos en medio de una tormenta implacable. «¿Entonces estaremos los tres juntos, enfrentando lo que venga?», preguntó. La sonrisa dibujada en sus labios temblaba, una mezcla de esperanza y duda. «Exactamente», respondí con firmeza, sintiendo como la determinación me invadía por completo. «Nosotros tres contra el mundo, incluso si eso significaba luchar en las circunstancias más adversas». Los meses que siguieron a la promesa de Sofía se convirtieron en un torbellino caótico de citas judiciales, entrevistas con psicólogos y trabajadores sociales, y una burocracia interminable y agobiante. Cada día traía consigo un nuevo desafío, un nuevo muro que debíamos escalar. El caso adquirió una magnitud que jamás habría imaginado para mi tranquila vida de bibliotecaria jubilada. Ricardo, el padrastro, fue citado para declarar, pero huyó de la ciudad antes de que pudieran encontrarlo. Irónicamente, su cobarde escapada solo fortaleció nuestra posición. Claudia, la madre de Sofía, oscilaba entre arrebatos de ira dirigidos a su hija y momentos de un arrepentimiento fingido, dependiendo de quien estuviera presente y pudiera juzgar sus acciones. En la sala del juzgado, solo se escuchaban sollozos y ruegos. Los mensajes del celular de Sofía, que presentábamos de inmediato a las autoridades, contenían amenazas y duras acusaciones. Mi hogar se transformó en un refugio con visitas policiales regulares para protegernos, y el apoyo incondicional de Teresa y otros vecinos que, gradualmente, entendieron la gravedad de la situación y se solidarizaron con nosotros. A pesar de todo ese torbellino, algo asombroso surgía dentro de las paredes de mi humilde casa: nos estábamos transformando en una familia. Alice crecía fuerte y sana, y sus risas sin dientes alegraban incluso los días más oscuros. A pesar de las heridas aún latentes que le causaban los recuerdos dolorosos, Sofía, poco a poco, empezaba a comportarse como una adolescente normal,
a veces sumergida en sus estudios, que había retomado gracias a un programa educativo para madres jóvenes, y otras veces burlándose de mis costumbres, que ella consideraba anticuadas. Solía reírse cuando yo insistía en colocar un vaso de agua con azúcar al lado de la cuna de Alice, argumentando que servía para protegerla del mal de ojo. La primera señal de progreso significativo se manifestó 6 meses después de aquella tarde lluviosa en la que la encontré en el parque. Ahora estábamos en el despacho de la jueza de menores, una mujer seria de mediana edad que había seguido nuestro caso con atención. Las investigaciones no dejaron dudas sobre la veracidad de las acusaciones de Sofía, especialmente tras las declaraciones de otras 2 niñas de su escuela que relataron experiencias similares con Ricardo. La jueza, tras ajustar sus gafas, me dirigió la mirada y con voz solemne, comenzó a hablar: señora Elena Fonseca. Después de una exhaustiva revisión de este caso, considerando todos los informes psicosociales presentados, determino otorgar la custodia legal y permanente de la menor Sofía a usted, con la posibilidad de que usted la adopte legalmente, siempre y cuando tanto usted como Sofía lo deseen, cuando ella cumpla 16 años. Asimismo, se reconoce y valida legalmente el registro de Alice con su apellido, tal como aparece en su certificado de nacimiento. Con las lágrimas rodando por mis mejillas, y sintiendo la firme presión de la mano de Sofía junto a mí, la jueza prosiguió. Con respecto a la madre biológica, Claudia Silva, se le concederán visitas mensuales, que deberán ser supervisadas, siempre y cuando Sofía esté de acuerdo y se realice una evaluación psicológica previa. El proceso penal en contra de Ricardo Almeida continúa su curso, habiéndose dictado una orden de detención. Antes de concluir la sesión, la jueza realizó un gesto inesperado, se quitó las gafas, suavizando su semblante. Doña Elena, dijo la jueza, empleando un tono más personal y emotivo, en mis 30 años de carrera judicial, he aprendido que las familias no se construyen únicamente por lazos sanguíneos, sino por amor, valentía y compromiso. Por la bondad que ha demostrado hacia esta niña y su hija, pocos habrían actuado de la misma manera. Felicitaciones. Al salir de ese tribunal, no solo portábamos un documento legal, sino también la firme convicción de que, a pesar de todas las dificultades, habíamos ganado el derecho a comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Esa decisión judicial fue el punto de partida. Con el apoyo del Consejo Tutelar, logramos inscribir a Rafael en la escuela de adultos nocturna, donde podría completar sus estudios primarios. Mientras yo atendía a Aurora durante el día, Rafael, influenciado por Carlos, quien se convirtió en una especie de mentor, decidió cursar un programa de formación profesional en electricidad. La situación económica era precaria, ya que dependíamos únicamente de mi pensión y de una pequeña ayuda económica que el juez ordenó a Sandra, aunque ésta a menudo se retrasaba o directamente no la pagaba. Las noches en que Rafael asistía a clases, me quedaba con Aurora, cantándole las mismas canciones de cuna que le había cantado a mi hijo hace muchos años. Cuando la fatiga me vencía, Cida, a menudo, acudía en mi auxilio, trayendo consigo a otras mujeres del vecindario, doña Antonia, quien tejía delicadas prendas para la bebé, Fátima, la dueña de la cafetería, siempre reservaba un pastel para que Rafael lo llevara a la escuela, y Seu Jorge del almacén, nos ofrecía descuentos en la compra de pañales. Fue entonces cuando comprendí que la familia trasciende los lazos de sangre. Nuestra comunidad, que al principio había recibido con desconfianza la inesperada aparición del nieto, ahora nos brindaba apoyo y protección. Aurora se convirtió en el centro de atención del barrio, la nieta que todos colaboraban en criar. Rafael, por su parte, floreció en ese entorno de aceptación. Los terrores nocturnos que lo despertaban a gritos disminuyeron notablemente, y el miedo constante en sus ojos se transformó en una serena determinación. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me confió algo que atesoraré para siempre. ¿Sabes, abuela Dalva?, me dijo, una expresión que había comenzado a usar hacía poco tiempo. Estoy convencido de que haberte conocido ha sido lo más valioso que me ha sucedido. Si no fuera por aquella intensa tormenta, por esa casa deshabitada y misteriosa, y por tu coraje al decidir entrar en ella.
No logró terminar la frase, la emoción le quebró la voz. No fue simple fortuna, mi querido hijo, le contesté secándome las manos para poder abrazarlo. Fue la voluntad de Dios, usándonos como herramientas, uno para proteger al otro. Aunque los problemas no desaparecieron por completo. Roberto, todavía prófugo, mantenía a Rafael en un estado constante de alerta y preocupación. Sandra aparecía esporádicamente, alternando momentos de arrepentimiento y deseo de acercamiento con episodios de agresividad y amenazas, dependiendo de si había consumido alcohol o no. Las visitas supervisadas eran escasas, ya que Rafael aún no se sentía cómodo en la cercanía de su madre. El dinero siempre escaseaba, y a menudo debíamos contar las monedas para llegar al final del mes, pero poseíamos algo que nadie podía arrebatarnos, un amor que se fortalecía día tras día, transformando a 3 personas lastimadas en una familia unida y completa. Una tarde de sábado, con el sol ya declinando, en el patio trasero, Aurora, que pronto cumpliría su primer año, intentaba dar sus primeros pasos inestables. Mientras ella se aferraba a mis arrugadas manos, Rafael, mi nieto, nos observaba desde el borde del césped, una amplia sonrisa iluminando su rostro. Su cabello, antes apagado y desaliñado, ahora brillaba bajo los últimos rayos del sol, cortado en un moderno estilo que él mismo había elegido. Sus ojos, que antes reflejaban inseguridad y temor, ahora destellaban con la energía de proyectos y ambiciones. Voy a terminar el curso de electricista el año que viene, abuela, anunció Rafael, acercándose y uniéndose a nosotros en el pequeño césped. Después quiero estudiar ingeniería eléctrica en la universidad. El profesor dijo que puedo solicitar una beca del PROUNI si mis notas siguen siendo buenas. Sonreí, sintiendo mi corazón inundado de orgullo y emoción. Lo lograrás, hijo mío, y serás el mejor ingeniero que esta ciudad haya visto jamás. Aurora, como si comprendiera la conversación, soltó una alegre carcajada y con un esfuerzo titánico, dio 2 pasos valientes antes de caer sentada en el césped, aplaudiéndose a sí misma por su pequeño triunfo. Bajo la cálida luz del atardecer, sintiendo una profunda felicidad, los 3 reímos juntos, un instante compartido que resonó en mí como un agradecimiento silencioso. Agradecí profundamente aquella tormenta que nos había unido, la casa abandonada que nos cobijó y la misteriosa luz que brillaba desde la ventana. Di gracias por la fuerza interior que desconocía poseer, por cada obstáculo que habíamos vencido juntos. A los 73 años, cuando la vida parecía llegar a su fin, descubrí que en realidad estaba comenzando una nueva etapa, una que jamás habría imaginado. Fue una noche de enero, sofocante y casi 1 año y medio después de encontrar a Liz en la casa abandonada. El terror que tanto temíamos finalmente nos alcanzó justo cuando acababa de arrullar a Serena para que durmiera. La pequeña, con casi 2 años, era un torbellino de alegría con sus rizos traviesos y su sonrisa encantadora. Liz, mientras tanto, había salido para asistir a su clase nocturna, en el último semestre de su formación como técnico en radiología. Con gran alegría, ya me relataba sus expectativas sobre las prácticas que realizaría en el hospital principal de la ciudad. A pesar de las tensiones financieras y las preocupantes novedades sobre Miriam, así como los persistentes rumores sobre la presencia de Augusto en los alrededores, nuestra vida había logrado mantenerse estable. Esa noche, mientras bordaba tranquilamente en el porche, sintiendo la fresca brisa que mitigaba el calor agobiante, advertí una luminosidad anaranjada en el horizonte, concretamente en dirección a la antigua residencia de los Albuquerque. Inicialmente asumí que se trataba del reflejo del atardecer, pero rápidamente comprendí que el sol ya se había ocultado hacía mucho tiempo. Era fuego, un incendio de proporciones considerables. Me incorporé de inmediato con el corazón latiendo con fuerza. Justo en ese instante el teléfono sonó como si anticipara mis pensamientos. Era Olivia y su voz, llena de pánico, resonó en el auricular. Dalva, la antigua mansión está en llamas. Los bomberos están por todas partes. Dicen que fue provocado, que alguien roció combustible y le prendió fuego de manera intencionada.
Mis piernas se debilitaron repentinamente, obligándome a buscar apoyo en la pared para evitar desplomarme. La casa, donde Liz y Serena se habían escondido, un lugar con un valor sentimental incalculable para nosotros a pesar de su estado de deterioro, estaba siendo demolida intencionadamente. Olivia prosiguió su relato. Comentan que Tadeu, el sobrino de Augusto, fue visto merodeando por la zona esta misma mañana. Aún no había asimilado completamente la frase cuando el sonido de cristales rotos resonó desde el exterior, seguido por el impacto de un objeto brillante que atravesó la ventana del salón, cayendo sobre la alfombra y prendiéndola al instante. Sin tiempo para reaccionar, corrí al dormitorio, tomé a Serena, aún sumida en el sueño, la cubrí con una manta y salí por la puerta trasera. El patio estaba sumido en la oscuridad, pero conocía cada rincón del terreno. Abrí la pequeña puerta que conducía a la propiedad de al lado, donde vivía la señora Antonia, y golpeé su puerta con urgencia. Con la boca entreabierta y los ojos desorbitados por la sorpresa, fue al abrirse completamente cuando me percaté de que las lágrimas me inundaban el rostro. «Han quemado mi casa», logré balbucear entrecortadamente, ahogada por los sollozos. «Por favor, cuide de Serena mientras llamo a la policía». Doña Antonia, sin mediar palabra, asintió y, en un gesto instintivo, tomó a la niña que comenzaba a despertar asustada, y me empujó suavemente hacia el teléfono. Marqué el número de los bomberos y luego el de la policía, con los dedos temblorosos por la angustia. «No vuelva allí bajo ningún concepto», me ordenó doña Antonia, con una firmeza asombrosa para sus 80 años. Relaté a los servicios de emergencia lo que había sucedido, y acto seguido, marqué el número de móvil de Liz. La llamada se desvió al buzón de voz, y una nueva oleada de pánico me invadió. ¿Y si el incendio en la granja y el ataque a nuestra casa no eran mera coincidencia? ¿Y si la persona responsable de todo esto había interceptado a Liz en su camino al colegio? Sin pensarlo dos veces, corrí a toda velocidad hacia la calle, ignorando las desesperadas súplicas de doña Celeste para que me detuviera. Afuera, la calle hervía con la presencia de una multitud de vecinos, muchos de ellos empuñando cubos llenos de agua en un intento desesperado por apagar las voraces llamas que devoraban la fachada de mi casa. El señor Antonio, con manos firmes y un gesto de preocupación, me sujetó por los hombros, impidiéndome avanzar mientras yo, desesperada, intentaba acercarme al edificio en llamas. «Tranquila, doña Rosa», me dijo con voz grave, «los bomberos están en camino. No puede entrar ahí dentro». Con la garganta hecha un nudo por la angustia, y entre sollozos balbuceé, «Pero Mariana, tengo que encontrar a mi niña». La noticia del incendio en la finca y el posterior ataque a nuestra casa se propagó rápidamente por el vecindario, como un reguero de pólvora. En cuestión de minutos, decenas de vecinos se congregaron en el lugar, algunos, con valentía, se enfrentaron directamente a las llamas, mientras que otros, con un fervor incansable, organizaron una búsqueda frenética de Mariana, mi hija. Cuando los bomberos finalmente llegaron, el fuego ya había arrasado gran parte de la sala y la cocina, pero afortunadamente lograron evitar que se extendiera a las habitaciones. Una oficial de policía se acercó a mí, que permanecía inmóvil, paralizada por el shock, observando la escena desde la acera de enfrente. «Señora Rosa Alencar», preguntó el detective mientras consultaba su pequeño bloc de notas. «Encontramos esto cerca de su casa». Me entregó un fragmento de papel, parcialmente quemado. Era una nota escrita con letras temblorosas y mal formadas, que decía: «Esto es solo el principio. En el próximo os cogeremos a las 3 juntas». Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. «Ha sido Valdemar», afirmé con total seguridad. «O alguien enviado por él». Los policías anotaron la información y prometieron investigar, pero pude deducir por sus rostros que no tenían muchas esperanzas de dar con el culpable. Mientras aún me interrogaban, oí un grito conocido: «Abuela, abuela Rosa». Era Mariana, corriendo desesperadamente por la calle, con el rostro contraído por el pánico. Al verme se lanzó a mis brazos, temblando de pies a cabeza. «Me enteré del incendio en la finca cuando salía del colegio», explicó entre sollozos.
Entonces, cuando llegué a nuestra calle y vi el camión de bomberos, pensé que las lágrimas le impedían continuar. La abracé con fuerza, notando cómo mi cuerpo entero se estremecía. «Estamos bien, hija mía, Sofía y yo estamos bien», le aseguré. La casa, aunque era verdad que se podía reconstruir, representaba un daño material menor comparado con el claro mensaje de amenaza que ambas entendíamos. Ya no podíamos sentirnos seguras allí. A la mañana siguiente, aún aturdidas, Mariana y yo observábamos los estragos. El salón era un amasijo de escombros, la cocina parcialmente destruida, y el humo había impregnado y arruinado casi todo lo demás: ropa, muebles, paredes. Los bomberos confirmaron nuestras peores sospechas: un incendio intencionado, probablemente provocado con una botella de gasolina, un cóctel molotov. No había rastro del culpable ni testigos directos, solo la nota que la policía investigaba y rumores sobre la posible participación del yerno de Valdemar. El comisario, en su visita, fue directo y conciso: «Señoras, sin querer alarmarlas, esto fue un ataque premeditado. Les aconsejo firmemente que evalúen la posibilidad de trasladarse, aunque sea por un tiempo». Mariana, quien cargaba a Sofía, asintió con la cabeza sin decir palabra. Con una madurez inesperada, respondió: «Ya estamos buscando otro sitio. La doctora Patricia del Consejo Tutelar nos está brindando apoyo. Tenemos una cita judicial mañana para pedir protección policial hasta que Valdemar sea detenido». El delegado demostró sorpresa ante su entereza. Mientras ellos discutían las medidas de seguridad, me aparté y contemplé el jardín, donde hasta hace poco disfrutábamos de una existencia simple, pero dichosa. Las rosas que había plantado estaban marchitas por el intenso calor. El columpio que habíamos construido para Sofía estaba cubierto de hollín. Lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas, no por las pérdidas materiales, sino por la sensación de que nuestro pequeño hogar había sido profanado. Sentí una pequeña mano sujetándome. Huyendo del abrazo protector de su madre celeste, la pequeña Aurora, con pasos inseguros, se acercó a mí. «No llores, abuela», pronunció con su voz infantil y dulce. Me arrodillé y la abracé con fuerza, maravillada por la fortaleza que emanaba de esa criatura. Al levantar la vista observé a Celeste, quien nos miraba con el rostro sereno y firme. Se acercó posando su mano en mi hombro y me susurró: «Solo es una casa, Bisa. Nuestra familia es más grande que eso. No nos van a derrotar». Me sequé las lágrimas, encontrando consuelo en la valentía de ambas. 3 días después, con el apoyo de los vecinos y las autoridades, nos trasladamos a un apartamento humilde, situado en la otra punta de la ciudad, lejos del vecindario donde todo había empezado. Era un nuevo comienzo forzado por las circunstancias, pero como había dicho Celeste, nuestra familia era más fuerte que ladrillos y tejas. Éramos más fuertes que el odio y el miedo, y lo más importante, permanecíamos unidas. Hace 5 años, en una tarde gélida, entré en una choza abandonada y ese día mi vida cambió por completo, encontrándome con 2 personas que se convertirían en mi familia. Hoy vivimos en una modesta casa rentada en un barrio pacífico en las afueras, un lugar seguro y alejado de los recuerdos dolorosos, aunque las lecciones aprendidas de aquellos días nos acompañan siempre. Celeste, que ahora tiene 20 años, está a punto de graduarse como auxiliar veterinaria con un promedio sobresaliente. Los profesores elogian su dedicación y empatía hacia los animales, quizás porque ella, mejor que nadie, entiende lo que es ser vulnerable y necesitar ayuda. Aurora, nuestra pequeña de casi 6 años, es una niña curiosa y parlanchina, que inunda la casa con sus fantasiosas historias y sus constantes preguntas sobre todo lo que la rodea. En cuanto a mis 78 años, me siento más feliz y completa de lo que jamás imaginé, a pesar de que estos 5 años no han estado exentos de dificultades. El juicio contra Valdemar, marcado por numerosos aplazamientos y estrategias legales dilatorias, ha sido largo y ha puesto a prueba nuestra paciencia y confianza en el sistema judicial. Tras una extensa búsqueda, fue finalmente encontrado en una ciudad alejada, ocultándose bajo una identidad falsa. Sin embargo, el proceso judicial aún no ha concluido.
Renata, la madre de Celeste, completó un programa de rehabilitación para superar su adicción a sustancias químicas y paulatinamente intenta reconstruir su relación con Celeste a través de visitas supervisadas en espacios públicos, donde Celeste establece claras fronteras para sentirse protegida. El año pasado, la justicia me otorgó la custodia legal permanente de Celeste, una decisión que simplemente formalizó lo que ya sentíamos en lo más profundo de nuestros corazones. Hemos formado una familia que se basa no en lazos sanguíneos, sino en el compromiso mutuo de amarnos y cuidarnos. Independientemente de las circunstancias, este día es particularmente especial para nosotros. Celeste, recién llegada de la universidad, arrojó su mochila sobre el sillón con la vitalidad característica de la juventud. «Abuela, lo conseguí», exclamó con los ojos repletos de alegría radiante mientras me tendía un sobre. Con manos temblorosas, abrí el sobre y encontré una carta de admisión a la Universidad Federal, donde le concedían una beca completa para estudiar veterinaria. «Sabía que lo lograrías, hija mía», le respondí, sintiendo un profundo orgullo inflarse en mi pecho. «Siempre supe que tenías una luz especial». Celeste me abrazó con fuerza, y por un instante no solo vi a la joven decidida en la que se había convertido, sino también a la niña asustada que encontré en aquella cabaña abandonada, aferrada a un bebé recién nacido, sin esperanza alguna en el futuro. Era como un milagro. Aurora, mi nieta menor, corrió desde la sala donde estaba dibujando, curiosa por la conmoción, y le explicamos que Celeste iría a la universidad para convertirse en veterinaria. La alegría, tangible en el aire, explotó cuando Marta compartió la noticia. La pequeña, con sus casi 4 años, interrumpió el momento saltando y declarando con la seriedad que solo los niños poseen: «Vamos a hacer una fiesta». Elisa, con una sonrisa radiante, levantó a la niña en brazos, haciéndola girar alegremente por la sala. «Sí, mi flor, vamos a hacer una fiesta». «La fiesta más grande que haya visto esta casa», respondió, sus ojos brillando. Madre e hija continuaron la improvisada celebración, mientras Marta, en la cocina, preparaba la cena, sintiendo una felicidad serena que la inundaba. «Estas son mis niñas», pensó, observándolas bailar y reír por toda la casa. «Esta es mi familia». A veces, aún, Marta se asombraba al recordar lo que habría ocurrido si hubiese ignorado la petición de ayuda en aquella noche lluviosa. Si solo hubiera pensado en su propia seguridad y seguido su camino, 2 vidas se habrían perdido, eso era seguro. Pero ahora comprendía que serían 3, porque ella también estaba muriendo lentamente, consumida por la soledad y la falta de un propósito, hasta ese día crucial. La noche, suave y serena, se posó sobre la pequeña celebración familiar. Después de una cena festiva, que incluía un pastel hecho a la carrera gracias a la generosidad de Doña, quien, a pesar de la lejanía, mantenía una costumbre de visitarlas con frecuencia, ambas mujeres se encontraban sentadas en el porche trasero, contemplando el firmamento oscuro que se empezaba a adornar con las primeras estrellas. Elisa, inusualmente silenciosa y con la mirada fija en el horizonte lejano, parecía sumida en profundos pensamientos. Marta, con voz suave, le preguntó: «¿Estás pensando en él?», sabiendo que no era necesario nombrar a la persona a la que se refería. Elisa asintió lentamente. «En el juicio, la semana que viene, tendré que verlo. Tendré que revivirlo todo, contarlo una vez más frente a él». Marta sintió un dolor punzante en el pecho, solo con imaginar el sufrimiento que aquello implicaría. El juicio contra Renato finalmente había llegado a su etapa final y Elisa había sido citada para declarar. «No es obligatorio que lo hagas si no te sientes con fuerzas», le recordó Marta con ternura. «La abogada dice que podríamos pedir una prórroga». Elisa negó con la cabeza, decidida. «No, ya he postergado esto demasiado tiempo, debo hacerlo, no solo por mí sino también por las demás chicas, por aquellas que aún no se atreven a hablar. Tal vez me estén observando». Su voz tembló levemente, pero se recuperó con rapidez. «Es lo correcto». Marta tomó la mano de Elisa entre las suyas, admirando la fortaleza de esa joven mujer a la que había tenido el privilegio de ayudar a criar. «Estaré a tu lado»,
te lo prometo. En cada momento. No estarás sola. Elisa sonrió y apretó la mano de Marta. Lo sé, abuela. Nunca más estaré sola. Eso es algo que él nunca comprendió. Sabes, creía que podía destruirme, que podía destruirnos, pero cada vez que intentaron quebrarnos, nos volvimos más fuertes. Los ojos de Marta se humedecieron al escuchar la sabiduría que emanaba de sus palabras. Desde el interior, escucharon a la pequeña Alice llamar desde la cama, pidiendo su cuento para dormir. Me toca a mí, anunció Elisa, poniéndose de pie. Ustedes dos tienen un ritual especial antes de dormir. Marta lo sabía muy bien. Finalmente, cuando la casa se sumió en el silencio de la noche y solo se escuchaba el suave ronquido de Alice, proveniente de su habitación contigua, Marta se sentó a la mesa de la cocina, frente a su viejo diario. Había comenzado a escribirlo poco después de haber rescatado a Alice, sintiendo la imperiosa necesidad de documentar detalladamente su viaje personal. La motivación quizás era que algún día Alice, ya crecida, pudiera comprender plenamente de dónde venía, los obstáculos superados y la inmensa lucha que había implicado garantizar su crecimiento seguro, rodeada de un amor incondicional. Las páginas del diario, con el paso del tiempo, se habían ido llenando de recuerdos de momentos difíciles y desafiantes. Era cierto el miedo constante que las acechaba en los primeros meses tras la huida, las noches interminables en las que Elisa despertaba sobresaltada, gritando aterrorizada por sus pesadillas recurrentes, las penurias económicas que enfrentaron, y las interminables batallas legales que debieron librar. Sin embargo, en las páginas también resonaban las pequeñas pero significativas victorias que habían celebrado juntas, el día en que Elisa comenzó su curso de enfermería, descubriendo su vocación por el cuidado especializado de niños necesitados, y el primer dibujo reconocible que Alice había hecho, una conmovedora representación de una casa con 3 figuras tomadas de la mano, acompañada de la simple y emotiva inscripción, Mamá, yo. El recuerdo de aquella noche serena en la que Sofía, por fin, durmió sin sobresaltos ni pesadillas, y de la tarde en que juntas, creamos un pequeño huerto detrás de la nueva casa, sembrando semillas en una tierra que prometía prosperidad, resuena con fuerza en mi interior. Ignoro cuántos años más me quedan para ser testigo del crecimiento de estas niñas. La edad se siente, el cuerpo ya no responde con la misma energía que antes, pero siento que he logrado un cometido en estos últimos años. Les he brindado las herramientas necesarias para que puedan seguir adelante sin mí. Cuando llegue el momento, les habré ofrecido un amor incondicional, para que nunca duden de su valía. Les he mostrado con mi ejemplo que la valentía es esencial para tomar las decisiones correctas, incluso cuando la carga se vuelve insoportable. Un sonido sutil me saca de mis pensamientos y al levantar la vista, veo a Sofía de pie en el umbral de la puerta, observándome con una sonrisa dulce. ¿Qué escribes, abuela?, me pregunta con curiosidad. Escribo sobre nosotras, le respondo. Respondo evocando la importancia de recordar nuestros orígenes y la senda compartida. Siento su presencia, su mano cálida se posa en mi hombro, y por un momento, nos sumergimos en un silencio reflexivo y profundo. Sabes, abuela, inicia. A veces mi mente viaja a ese taller antiguo y desolado. ¿Cómo un espacio tan oscuro pudo ser fuente de tanta felicidad? Asiento comprendiendo cada palabra. La vida es así, querida. Los mayores tesoros se hallan en los lugares más insospechados. Le aseguro que nuestra historia no concluye aquí. Para Sofía y Manuela, apenas empieza. Me siento honrada de haber sido partícipe de este viaje, de ser el instrumento que el destino empleó aquella noche gélida para rescatar 2 vidas, y al hacerlo, salvar también la mía. Ah,